Gracias, Lorena. Bueno, continuamos con la primera Feria de Empleo Verde 2020. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Gustavo Utelo, soy de la asociación ASILTRA. Quiero presentar al señor Diego Álvarez Neumann, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor en Enseñanza Media y Superior y licenciado en Sociología. Es investigador del CONICET, en el Instituto de Estudios Sociales en contextos de desigualdad de la Universidad Nacional de José Clemente Paz e integrante del programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero PECMO del Centro de Estudio e Investigación Laborales DEI del CONICET. Es miembro del grupo de trabajo Claxo, el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Sus investigaciones se inscriben en el campo del estudio del trabajo. Sus líneas son gestión de trabajo y políticas públicas para la inclusión laboral en los sectores vulnerables justamente del país. Los principales avances y resultados de sus investigaciones están plasmados en más de 50 artículos, publicaciones y ponencias. Se desempeña también como profesor adjunto regular del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAD y como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Diego, quiero darte la bienvenida. Gracias por participar de la primera feria de empleo verde del país 2020 y agradecerte tu participación. A partir de este momento tenés 50 minutos de exposición. Cuando falten seguramente 10 minutos, yo voy a intervenir para avisarte del tiempo restante y agradecerte, y a partir de este momento la sala es tuya y quedo a tu entera disposición. Diego, ¿me escuchás? Estás muteado, Diego. A ver. Diego. Diego, bienvenido. Hola. Sí, ¿qué tal? Se escucha medio mal. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha bien, se escucha perfecto. Te escuchamos. La sala a partir de este momento ya escucha. Bien, perfecto. Bueno. Bien. Tenés 50 minutos, Diego. Perfecto, excelente. Sí, porque no estaba escuchando bien en la presentación, pero ahora vamos arrancando. Bueno, en principio quería agradecer la invitación a los organizadores del evento, a CILTRA, al Ministerio de Trabajo de la Nación, al CEIL CONICET, a APLA, por hacerme partícipe de este importante evento que se ha generado el día de hoy. La idea de la conversación de hoy es poder explorar acerca de qué posibilidades existen en la Argentina, atravesada por esta pandemia, de poder lograr el trabajo decente. Yo lo que voy a hacer es plantear como dos hipótesis, que son las que vengo trabajando con respecto a estas temáticas, y las voy a ir desarrollando, y luego, si hay espacio para el intercambio, la podemos ir discutiendo. En primer lugar, lo que me gustaría plantear es que los procesos de flexibilización laboral que están consolidados en Argentina desde hace 30 años no permiten que se generen condiciones para la generalización de lo que es el trabajo decente en nuestro país. Es decir, que si entendemos que el trabajo decente es una condición para el desarrollo sostenible, la flexibilización laboral lo que hace es bloquear cualquier posibilidad de poder encarar dicho desarrollo sostenible. Y luego hay una segunda hipótesis que me interesa también plantear, que está vinculada a lo que son los debates acerca del futuro del trabajo, que tiene que ver con el problema para la generalización del trabajo decente, no es de manera directa la tecnología, sino la forma en que se organiza el trabajo en relación a la tecnología. Es decir, no es un problema tecnológico, uno escucha que la tecnología nos va a dejar sin trabajo, etcétera, pero en realidad el problema estaría en cómo se organiza el trabajo en relación a la tecnología. Para dar un ejemplo concreto, es muy útil contar con plataformas digitales on demand, como pueden ser Rappi, Uber, Cabify, etcétera, que coordinan de alguna manera la oferta y la demanda en tiempo real, pero que un trabajador de Rappi sea considerado emprendedor,
y no tenga obra social, ART, convenio colectivo de trabajo, eso no es un problema tecnológico, sino que eso es un problema de cómo se organiza el trabajo en el marco de esas plataformas digitales. Entonces, el nudo problemático central que intento pensar para la posibilidad de generar un trabajo decente en Argentina tiene que ver con la flexibilización laboral. Y a lo largo de esta exposición voy a hacer referencia centralmente a lo que es la relación entre la flexibilización laboral y la posibilidad para poder generar trabajo decente en Argentina. Entonces me gustaría comenzar haciendo algunas breves precisiones acerca del significado que le dan a muchos conceptos que solemos utilizar habitualmente, como desarrollo sostenible, empleo verde, economía verde, transición justa, sobre todo para poder indagar en la potencialidad que estos conceptos tienen para poder pensar precisamente una transición hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo que de alguna manera permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin restar capacidad a las generaciones futuras para satisfacer las suyas. El desarrollo sostenible en este sentido contiene tres dimensiones, que son la económica, la social y la ambiental. Estas están interrelacionadas, revisten igual importancia y también deben abordarse, que esto es importante, deben abordarse conjuntamente. Entonces, en el marco de esta visión tan amplia de lo que es el desarrollo sostenible, cada país lo que hace es disponer de diferentes enfoques, tradiciones, modelos, instrumentos, en función de sus propias circunstancias locales y sus prioridades nacionales para poder alcanzar este tipo de desarrollo. En este sentido, economía verde es un concepto que permite apoyar a la noción de desarrollo sustentable, dado que a lo que hace referencia es a que debería mejorar el bienestar de los seres humanos, la equidad social, y sobre todo reducir significativamente lo que son los riesgos ambientales. Y el empleo verde hace referencia a lo que es el trabajo decente y contribuye de alguna manera a preservar y a restaurar el medio ambiente en todos los sectores económicos. El concepto central, entonces, al cual llegamos ahora, que es el trabajo decente, es el que se realiza con respeto a los principios y los derechos laborales fundamentales, el que permite un ingreso justo, sin discriminación, que se lleva a cabo con protección social e incluye el diálogo social. Es decir, que para que haya desarrollo sustentable, es necesario que haya trabajo digno o trabajo decente. ¿Qué nos indican estos conceptos en principio? Que si estamos hablando de la necesidad de desarrollo sustentable, es porque hasta ahora hemos encarado una senda de desarrollo que no lo es, y que si estamos hablando de la necesidad de generar trabajo decente, es porque se está generando trabajo que no es decente. El mismo juego de palabras lo está indicando. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tener bases sólidas para comenzar a pensar esta cuestión de generar trabajo decente? Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿alguna vez hubo trabajo decente en el modo de organización social del capitalismo? Cuando uno va al rastreo de la historia, uno se encuentra con que la academia, el mundo académico en general, hace referencia a lo que fueron los 30 años dorados del capitalismo. Es decir, entre la posguerra, el año 45, hasta más o menos la crisis del petróleo en el año 1973. ¿Qué pasó en materia de trabajo y empleo en aquellos años? Se configuró aquello que Robert Castell denominaba como la relación salarial fordista, es decir, un modelo hegemónico de la relación del trabajo, en la que había un compromiso recíproco entre capital y trabajo, mediado por el Estado, en el que se aceptaba cierta desigualdad de poder, a cambio de que el trabajo cuente con una inclusión plena a la sociedad capitalista. Hay que aclarar también que esto es válido para la Argentina, pero no necesariamente para todo el resto de América Latina, dado que Argentina tiene una importante tradición de desarrollo industrial y otros países de América Latina no lo tienen. En ese sentido, el importante grado de organización sindical que tiene nuestro país está a años luz del resto de América Latina. Entonces, en ese sentido, teníamos una clase obrera mayormente sindicalizada, con estabilidad laboral, derechos sociales, aguinaldo, vacaciones pagas. Entonces, esa es la referencia directa que tenemos durante todo el periodo, el bloque histórico que representa el capitalismo. Son esos 30 años la mayor referencia que tenemos sobre
dónde nos tenemos que apoyar para comenzar a pensar el trabajo decente. Entonces, lo que se denominaba como cuestión social en ese momento no tenía que ver como ahora con lo que es la exclusión del mercado de trabajo, sino que el principal problema tenía que ver con la explotación. Básicamente ahí estaba el núcleo duro de la cuestión social. Entonces este modelo luego comenzó con un proceso de agotamiento, ya desde fines de la década de 1960, por múltiples causas que no vamos a comentar acá. Pero sí es importante destacar que la década del 70 es un momento importante de quiebre de ese capitalismo relativamente inclusivo, y ese quiebre en Argentina se da de manera muy concreta en la dictadura de 1976, y podemos señalar también a la década del 90 como el momento en que comienza a consolidarse un nuevo esquema posfordista de corte neoliberal. Cuando hablamos de posfordismo, y esto también es un debate interesante, es, de acá a futuro, ¿podemos seguir pensando en la referencia de esos empleos dignos del pasado? Que de esos 30 años dorados del capitalismo, ¿podemos volver a un neokeynesianismo, a través de un neokeynesianismo, o a pensar en el empleo decente sobre aquellas bases de ese capitalismo de los 30 años dorados? ¿Es posible pensar esto? Son preguntas que uno intenta también dejar abiertas. Entonces, pero la década del 90 es sin duda el momento inaugural de algo que a mi modo de ver es central para comprender el rumbo que va tomando el trabajo hoy en día. Y me refiero precisamente a lo que es la flexibilización laboral. Con esto no quiero decir que la flexibilización sea una novedad absoluta de los años 90. Ya en la década del 60, en la industria automotriz, tenemos medidas de flexibilización. Pero lo que sí quiero afirmar es que a partir de la década del 90, ya la flexibilización laboral se vuelve la principal estrategia de los capitales concentrados. Es decir, no vamos a encontrar nunca a un gran empresario que diga que no hable de la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo. Es decir, se vuelve una estrategia central de lo que son los capitales concentrados. Ahora bien, ¿qué es entonces la flexibilización laboral? Esto que yo identifico como el núcleo problemático que obtura la posibilidad de poder llegar al trabajo decente. Entonces, la flexibilización laboral es una estrategia empresarial cuyo objetivo es mejorar el consumo productivo de la fuerza de trabajo. ¿Esto qué significa? Que el empresario dispone de más herramientas para reducir los costos laborales y para aumentar la productividad del trabajo. Entonces, cabe destacar que en general la flexibilización laboral circula por tres carriles. Por los carriles legales, la ley, por los convenios colectivos de trabajo y lo que es la flexibilización de hecho, es decir, los procesos de flexibilización que se llevan a cabo en los espacios laborales. Ahora bien, hecho toda esta, de alguna manera, esta ubicación más conceptual de lo que es la flexibilización laboral, es importante hacer un rastreo de estos procesos en lo que es la historia reciente de la Argentina. En la Argentina tuvimos, bajo esta concepción estratégica de la flexibilización laboral, tuvimos dos oleadas. La primera es aquella que se dio entre el año 1991 y el año 2002, en la larga década neoliberal, y luego un periodo más breve, del año 2015 al año 2019. Mientras que el periodo que va del año 2003 al 2015 prevaleció una política laboral de refrenar a la flexibilización. Pero sí me gustaría, como para hacer algunas particularizaciones, detenerme en cada uno de estos periodos. Entonces, tenemos la primera gran oleada de flexibilización laboral, que es la década de 1990. El punto de partida podría pensarse, si bien ya había en los 80 flexibilización de hecho, la sanción de lo que fue la Ley Nacional de Empleo del año 91 institucionalizó a la flexibilización laboral. ¿Y por qué es un punto de partida? Porque a partir de la institucionalización de la flexibilización, lo que hace es precisamente legalizarse el trabajo precario. Y ahí tenemos un problema, porque si antes se hacía por fuera de la ley, la precarización comenzó a ser legal a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo. Y luego hubo toda una batería de leyes que sería
prácticamente una ponencia, ¿no? Hace referencia a cada una de ellas. Pero entonces, situando una breve caracterización muy esquemática, durante todo ese periodo se avanzó en leyes, decretos tendientes a generalizar ¿qué? La inestabilidad laboral y la desprotección del trabajo. Se avanzó sobre los marcos de la negociación colectiva, sobre los salarios, sobre las condiciones, sobre las jornadas de trabajo, sobre el derecho a huelga, las indemnizaciones, e incluso, no sé si recuerdan, que se crearon los instrumentos financieros no remunerativos como los tickets canasta, es decir, se había llegado hasta ese punto. Entonces, la experiencia de esos años deja principalmente una enseñanza al empresariado concentrado, que una crisis combinada con un discurso disciplinador de la tecnología, es decir, de un discurso disciplinador de lo que fue la automatización, que amenace al reemplazo de los trabajadores, o más aún, que amenace con el fin del trabajo, legitimaba las medidas flexibilizantes. Frente a esta cuestión, la tendencia fue aceptar peores condiciones de trabajo. En concreto, si pensamos la primera gran oleada de flexibilización laboral del año 91 al año 2001, dejó desempleo estructural, precarización laboral y una altísima informalidad. Tuvimos luego de ese periodo lo que fue la crisis del 2001, y lo que fue el grado de organización que habían mostrado los movimientos de trabajadores desocupados, y principalmente lo que fue el nivel de conflictividad con los piqueteros, etc., ya no daba para continuar con políticas de ajuste en general, y no daba más para continuar con las políticas de flexibilización laboral en particular. Fue así que se llegó al año 2002 con lo que fue la salida de la convertibilidad, y comenzó en el año 2003, a mi modo de ver, una nueva fase. Podríamos pensar que esa nueva fase que se abre entre el año 2003 y el año 2015, se abrió una larga década de reflujo de la estrategia flexibilizante. ¿Por qué reflujo de la estrategia de flexibilización? Debido a que se inició un proceso que el mundo académico llama como un proceso de revitalización sindical. Es decir, sobre esta caracterización de lo que fue la revitalización sindical de este periodo, hay muchísimo escrito y hay un importante consenso académico. Entonces, durante ese periodo, cabe destacar que hubo un notorio avance en la creación del empleo, al menos hasta el año 2010, luego sí hubo problemas para generar empleo privado. Bajó fuertemente el desempleo, hubo un gran dinamismo y expansión de la negociación colectiva, sobre todo la negociación colectiva por sector. Hubo una fuerte mejoría de lo que fueron las condiciones salariales. Incluso durante gran parte del periodo Argentina tuvo el salario mínimo medido en dólares más alto de la región y por lejos. Y asimismo el trabajo informal durante el periodo descendió fuertemente. En el año 2003 la informalidad laboral llegó al 48%, y en el año 2015, cuando cierra el ciclo kirchnerista, estaba en el 31%. ¿Esto qué significa? Que si hay crecimiento y que si hay un Estado dispuesto a regular de manera favorable hacia el trabajo, hay posibilidades, por lo menos, de ir generando avances hacia el trabajo decente. Sin embargo, ¿por qué uno dice generando avances? Porque también hay que plantear la existencia de 30 puntos de informalidad que es difícil de perforar. Esto no lo pudo perforar el kirchnerismo. En el año 1995, cuando comienza ya la etapa de consolidación del periodo neoliberal, teníamos un 25 puntos de informalidad. Hoy tenemos 30 puntos que son prácticamente infranqueables. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque si bien hubo políticas muy activas que permitieron reducir fuertemente el desempleo y reducir la informalidad, hay que destacar también que hubo persistencias de las normas flexibilizantes de la década anterior. Es decir, las políticas activas de empleo coexistieron con un entorno legal propio de la década del 90. Con lo cual ahí tuvimos un problema.
Entonces, siendo muy lineales, que podríamos particularizarlo, pero si somos muy lineales, podríamos decirse que el periodo 2003-2015 podría ser caracterizado como un proceso de reversión parcial de la flexibilización laboral, pero con notorios avances, con todos los avances que mencioné al principio, y que no son para nada menores. Sin embargo, queda pendiente pensar en cómo desanudar todo ese entramado, ese entorno legal de flexibilización que no se pudo hacer en el momento en el cual tuvimos un proceso de revitalización sindical. Con la llegada del macrismo en el año 2015 tenemos lo que fue la segunda oleada de flexibilización. Y ahí tuvimos algunos aspectos flexibilizantes originales y que sus límites y alcances están aún hoy en disputa. En esta segunda oleada se volvió a incentivar a la flexibilización laboral desde arriba, es decir, desde el Estado, y se pusieron de manifiesto al menos, digamos, dos líneas que dan lugar a identificar el rumbo que iría tomando este proceso. Tuvimos, por un lado, un avance flexibilizador de tipo tradicional, de aspectos muy similares a los de los 90, y por otro lado tuvimos un avance más novedoso, principalmente vinculado a la llegada de las plataformas digitales a demanda en nuestro país. Entonces comencemos por la flexibilización de tipo tradicional de los últimos años, es decir, del periodo 2015-2019. Hay un hecho que es, a mi modo de ver, central, que fue la adenda al convenio colectivo de trabajo celebrado por los petroleros y las empresas para Vaca Muerta, que fue firmado en presencia del mismísimo Mauricio Macri en enero de 2017. Ese hecho lo que pretendió fue marcar el horizonte del modelo de productividad y de relaciones laborales de la etapa que se estaba abriendo en ese momento. Quiero volver a decir que esa etapa todavía está aún en disputa. No quiere decir que el cambio de gobierno necesariamente te marca un cambio de tendencia, sino que esto está aún hoy en disputa. Entonces esta adenda al convenio colectivo de los petroleros lo que marcaba, establecía formas de flexibilización muy tradicionales en la organización del trabajo vinculadas a una regresión de lo que son las condiciones de seguridad desfavorables, la intensificación de los procesos productivos, el fomento de procesos de subcontratación, cosas muy vistas de los años 90, y desde su firma, esto es para destacar, de este convenio, entre el año 2017 y 2018, crecieron los accidentes laborales, tuvimos una cifra de 1.637 accidentes laborales, 8 muertes, y asimismo entre 2015 y 2017 se destruyeron en esa zona 2.437 puestos de trabajo directos del sector, pero que luego fueron recontratados 1.400 por mecanismos de subcontratación. ¿Qué significa eso? Que los 2.437 que tenían trabajo decente son despedidos y luego hay un proceso de recontratación vía la subcontratación de manera precaria. Tenemos 1.400 que se incorporan de manera precaria, más los despidos que hubo en ese momento. El resultado de este proceso fue, junto a las mencionadas muertes, la creación de empleo precario y la destrucción de 959 puestos de trabajo. Esta dinámica es generalizable a casi todos los sectores durante el periodo macrista. Hay un segundo hecho también que es destacable, es entre los años 2017 y 2018, que fueron los 3 proyectos de reforma laboral que el gobierno nacional envió al Parlamento y que fueron rechazados por la dirigencia sindical y por la oposición política. Si bien no entraron en vigencia estos proyectos, sí permiten conocer cuál es la agenda flexibilizadora en materia de regulación del trabajo. Por eso digo que es importante conocer esto, porque esto sigue hoy en disputa. Entonces, por un lado se retomaron y se intentaron profundizar aspectos flexibilizantes también tradicionales, como la vuelta a las pasantías, la creación de los bancos de horas, la reducción en los cálculos de las indemnizaciones, impedimento para que los trabajadores tercerizados puedan hacerle juicio a la empresa núcleo. Y por otro lado, los proyectos también presentaron algunos aspectos más originales,
como la institucionalización del fondo de cese laboral. Esto ya se venía implementando en el sector de la construcción, en el que los trabajadores aportarían a su propio despido. Maravillosa idea. Y la creación también de la figura del trabajador profesional autónomo económicamente vinculado, que mediante un estatuto particular lo que intentaba era regular el universo de monotributistas cuyos ingresos provenían de un solo contratista. Este estatuto lo que hace sino que le generaba una figura particular, que es trabajador profesional autónomo, pero bueno, esto no llegó a concretarse porque finalmente la reforma laboral no se llevó adelante. Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos originales de esta segunda oleada? Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, digamos, la flexibilización de hechos se produce con la llegada entre 2016 y 2018 de las plataformas digitales a demanda en nuestro país. Estas nuevas economías, digamos, son empresas de intermediación online que a través de la inteligencia artificial lo que hacen es conectar a la oferta con la demanda, marcando sus propias pautas de gobernanza. Estas empresas básicamente se sostienen en dos grandes pilares que legitiman la flexibilización laboral y que la llevan a cabo, pero de manera muy diferente a la tradicional de los 90. ¿Por qué? Porque por un lado incorporan procesos de gestión algorítmica del trabajo. Esto es importantísimo, comprender cómo es la gestión algorítmica del trabajo y cómo este tipo de gestión algorítmica motoriza la flexibilización laboral. En este sentido, la tecnología no es neutra. Luego voy a hacer una pequeña referencia a eso. Y una concepción de trabajo colaborativo, es decir, comienza una forma de legitimación, si se quiere, en la que no existirían los trabajadores, sino que los trabajadores de Uber, Rappi, etcétera, son socios, emprendedores, freelancers, proveedores independientes, que serían jefes de sí mismos. Entonces hay que destacar que si bien estas plataformas proporcionan una importante salida laboral, principalmente para los jóvenes, y sobre todo en la crisis actual, lo que generan está muy lejos de ser trabajo decente. Entonces hay dos aspectos a tener en cuenta con respecto al trabajo en plataformas a demanda. Primero, la relación laboral encubierta que se genera bajo la figura de monotributistas. O sea, hay que resaltar que los trabajadores de estas plataformas, dejarlo en claro, que no son jefes de sí mismos. ¿Por qué? Porque están sometidos a pautas de gobernanza corporativa. Si no estuviesen sometidos a pautas de gobernanza, sí serían monotributistas, pero están sometidos a pautas de gobernanza corporativa, con lo cual ahí ya lo que hay es relación laboral. Entonces, por ende, son trabajadores que dependen de un empleador. ¿Esto qué significa? Que esto requiere del reconocimiento de los derechos laborales y de su debida regulación en cuanto a la protección social. Esto es una deuda. Sé que estuvo circulando un proyecto antes de la pandemia para poder regular este sector, pero que es una deuda notable, ¿no? Que sigan funcionando sin obra social, etc. Y en segundo lugar, estas plataformas digitales a demanda, y esto es importante, no orientan su componente tecnológico a la generación de productividad, dado que funcionan como intermediarias entre la oferta y la demanda. Lo que hacen es organizar y controlar mano de obra barata disponible para prestar un determinado servicio. Insisto, no generan productividad directa, organizan y controlan mano de obra barata disponible para prestar un servicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? La productividad no la genera la inteligencia artificial, como podría ser la automatización en el sector automotriz, sino que la productividad la generan los que pedalean las bicicletas y los que conducen los autos. ¿Qué significa esto? Que tenemos tecnologías digitales de punta, pero que la productividad se sigue generando con tracción a sangre. Es decir, la productividad la genera el cuerpo.
no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial organiza mano de obra barata disponible para precarizarla. Entonces, en definitiva, estos componentes novedosos que aporta la segunda oleada de flexibilización laboral en nuestro país son la utilización de tecnologías más sofisticadas, pero que reorganizan el trabajo de manera precaria bajo una matriz discursiva de la economía colaborativa y el emprendedurismo, como forma de legitimación de las prácticas precarizantes. Entonces hay que destacar que la manera en que se diseñan estos algoritmos, que son los que gestionan el trabajo de los chicos que están pedaleando en la calle, no conllevan una neutralidad técnica, sino que son diseñados precisamente para organizar el trabajo bajo esta lógica. Con lo cual, ahí tenemos un serio problema. No esperemos trabajo decente si el trabajo se organiza bajo una dinámica precarizante. Entonces, ¿qué deja esta segunda oleada de flexibilización laboral? Lógicamente, más trabajo informal, más empleo precario y más desempleo. Las cifras están disponibles para todos y todas de lo que es el cierre, digamos, del periodo macrista en el año 2019. Entonces, surge entonces la pregunta actual de cuál es el rumbo que va a tomar este proceso flexibilizante frente al nuevo gobierno y a la pandemia. Entonces, en el año 2019, en diciembre, asume un gobierno con un signo ideológico totalmente diferente al anterior, pero que lo hace en un escenario marcado por la agenda de flexibilización impulsada desde arriba, por el gobierno saliente y por el FMI. Entonces, sobre este punto, el gobierno nacional lo que hizo fue dar un giro, intentando dejar atrás la perspectiva del ajuste e iniciar una senda de reactivación económica, dado que apenas asumió, declaró en diciembre de 2019 la doble indemnización para frenar los despidos e impulsó la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Esto duró poco porque enseguida en marzo ya tuvimos la crisis del coronavirus. Entonces, con respecto a esta crisis, lo que hizo fue profundizar la recesión recibida por parte del gobierno anterior. En este contexto, el gobierno nacional, digamos que lo que hizo fue lanzar toda una serie de medidas que intentan morigerar el impacto sobre los trabajadores informales, como el IFE, con respecto a los cuentapropistas, subsidios a tasa cero, con respecto a los asalariados, impactó también mucho el ATP, y se extendió también la doble indemnización, prohibiendo los despidos y las suspensiones sin justa causa. Sin embargo, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 53% de los asalariados del sector privado del área metropolitana de Buenos Aires se vio afectado por las suspensiones, por la pérdida de empleo y por la reducción en la cantidad de horas de trabajo con pérdida salarial. Entonces, sin hacer juicio de valor, sino un análisis de las relaciones de fuerza, hay dos hechos que dan lugar a analizar la enorme cantidad de despidos y suspensiones en un marco normativo que lo prohíbe. Tenemos en primer lugar lo que fue el acuerdo entre Techin y la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, en donde se legitimaron, digamos, los despidos de 1.450 trabajadores. ¿Por qué digo sin hacer juicio de valor? Porque esto no quiere decir que los dirigentes de la UOCRA son tontos, sino que esto se da en el marco de un contexto y de correlaciones de fuerza totalmente desfavorables al trabajo. No sé si recuerdan cómo fue ese episodio, que apenas se está por declarar que la prórroga, la suspensión de los despidos, Paolo Roca despide a 1.450 trabajadores, Alberto Fernández responde de que los que despedían gente eran unos miserables, etc. Se arma todo un conflicto. Pero en definitiva, ¿qué está pasando ahí? Paolo Roca dice, yo soy el representante del capital concentrado y tengo más poder que cualquiera, y despido en tiempos en los que están prohibidos los despidos. Entonces, ¿qué se hace frente a esto? Bueno, se llega a un acuerdo, pero que en definitiva se negocia una salida más acorde
con respecto a los 1.450 trabajadores que se habían despedido. Y tenemos un segundo hecho, que es el acuerdo marco firmado entre la Unión Industrial Argentina y la CGT. Repito, lo mismo, no es que los dirigentes sindicales de la CGT son tontos y no saben disputar derechos, sino que esto es un problema de contexto y correlaciones de fuerza. Entonces, el 27 de abril, las autoridades de la CGT y de la UIA lo que hicieron fue firmar un acuerdo marco en el que se habilitaban las suspensiones y las reducciones salariales de hasta el 25% a los trabajadores que se veían afectados en sus tareas por la cuarentena. Básicamente estos dos hechos lo que hacen es marcar un escenario, es decir, a mi modo de ver, marcan un paraguas, un escenario sobre el cual luego comienzan a aparecer otros casos que funcionan de manera amparada en estos casos testigos. Todos hechos marcan un contexto, un escenario en el cual, ¿qué pasa? Aún con una ley antidespidos, se hace difícil poder sostener los despidos, contener los despidos, las suspensiones y las reducciones salariales. Entonces acá aparece un poder ejecutivo que promueve declaraciones protectorias del trabajo desde arriba, de manera diferente a lo que fue el gobierno anterior, dado que el gobierno anterior promovía la flexibilización laboral, pero que comenzamos a ver que los aspectos regulatorios se redefinen por abajo, en instancias que tienen que ver con los acuerdos marcos o los acuerdos colectivos. Una especie de declaración protectoria, pero dejar hacer las correlaciones de fuerza por abajo. Ante este escenario, la segunda oleada de flexibilización laboral que se inicia en el año 2015, impulsada desde arriba, se pone netamente en tensión, dado que no existe un impulso desde arriba ahora, sino que comienza a disputarse por abajo. Y entonces sus limitaciones y sus alcances se van a ir redefiniendo sector por sector en función de las correlaciones de fuerza circulantes. Eso es un poco la lectura cualitativa, por lo menos que vengo haciendo con respecto a las investigaciones realizadas. Entonces acá se abren desafíos a futuros. Entonces hay posibilidades de construir trabajo decente tomando en cuenta estas cuestiones. Yo para responder esa pregunta no voy a hacer predicciones, sino que lo que vengo intentando hacer es un análisis cualitativo de las tendencias. En primer lugar, es importante aclarar que la tendencia, por supuesto, es pesimista, en primer lugar. Hay algunos aspectos más positivos, a los cuales me voy a referir en la última parte de la exposición, pero en principio la tendencia es pesimista. ¿Por qué? Pues estamos en un contexto complicado, en donde lo que hay son condiciones para profundizar de hecho, aun cuando hay un gobierno protectorio, los procesos de flexibilización laboral de la prepandemia. Los datos y la historia que muestran que frente a la pérdida de puestos de trabajo, siempre la tendencia es aceptar peores condiciones laborales. Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, resaltó que este año, según sus cálculos, se perderán 950.000 empleos por la pandemia. A esto hay que agregar que venimos de un 2018 y 2019, en donde hubo 240.000 pérdidas de puestos de trabajo en el empleo privado registrado. Es decir, que es el trabajo más decente, si se quiere. Y un dato para graficar la brutalidad de la crisis. Es decir, hasta el año 2015, el salario mínimo en dólares en Argentina era el más alto de la región, que era $608. Luego en 2018 se inicia una caída brutal para ubicarse en $277 cuando Macri entrega el poder. Hoy está en el orden del salario mínimo de los 16.875 pesos, es decir, $223 a salario oficial. Y si lo convertimos a blue, porque dólar a 80 pesos no se consigue, si lo convertimos a blue son $116. Entonces acá donde uno dice, son salarios de Cuba, pero sin socialismo. Digamos, esto no cierra, no es sostenible. Salarios de Cuba, pero en el marco de un capitalismo. Entonces el problema de fondo que hay es que
está en marcha desde el gobierno anterior un modelo de reprimarización basado en la explotación de los recursos naturales y de salario bajo. Es decir, el modelo que está en disputa es una Argentina con mano de obra barata para que vengan las inversiones. Y ahí es donde cierran esos salarios a $220. 116 dólares el salario mínimo. Es ahí donde cierra ese modelo de reprimarización. Pero por supuesto, esto entra en profunda tensión en nuestro país, dado que es un país que tiene tradición industrial, tradición sindical, y que cuenta con un segmento importante de la clase media. Entonces, ¿con qué herramientas contamos para poder pensar en cierto optimismo y poder revertir esto de generar empleo decente? Dado que todos coincidimos que 116 dólares de salario mínimo no es sostenible en el tiempo. En primer lugar, somos un país con tradición de organización popular importantísima, tanto por el lado sindical como por el lado de los movimientos sociales. Hay una fuerte organización, tanto de los sectores asalariados como de los informales. Hay un gobierno actualmente de orientación productivista, que está intentando constituir un modelo de producción y trabajo por sobre lo financiero. Es decir, para los sectores más vulnerables se pusieron en marcha programas, como por ejemplo ahora el Potenciar Trabajo, que apuntan a la inclusión a través de la producción y del trabajo, y que este programa también tiene la novedad de que incorpora el trabajo del cuidado como tarea productiva. Está la potencialidad que tiene el IFE como salario universal. Hubo renegociación de la deuda, por lo tanto, durante los próximos 4 años se podrán destinar recursos a la contención y a la posibilidad de la salida de la crisis. Y por supuesto tenemos las experiencias virtuosas del proceso 2003-2015, principalmente lo que fue la gestión de la crisis del 2001 y 2002, es decir, toda esa experiencia de la gestión de esa crisis debe ser valorada y debe ponerse en valor, debe ser positiva. Todas esas políticas que posibilitaron la creación de empleo, la reducción del desempleo y la reducción de la informalidad. Entonces todo esto hace suponer que va a haber mucha contención. El tema es si se pueden generar condiciones para hacer crecer y desarrollar de manera sustentable, que esta es la deuda pendiente. Si nos remitimos a lo que es el trabajo decente, por lo menos desde las investigaciones que yo he realizado, mientras prevalezca el núcleo duro de la flexibilización laboral, va a haber una obturación para la generación del empleo decente. Cabe destacar también en el orden discursivo que hoy en día las organizaciones, organismos internacionales, desde lo declarativo, ¿no?, vienen haciendo una crítica a lo que es el modelo de financiarización actual, y que en el marco de la pandemia vienen planteando la cuestión de la desigualdad. Comienza a aparecer en la escena internacional esta palabra, ya no igualdad de oportunidades, pobreza, sino el problema de la desigualdad. Y si bien en muchos casos son generalizaciones, estos planteos pueden ser importantes herramientas políticas para avanzar en un modelo más igualitario. Tenemos también los aportes del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, en donde hay una fuerte crítica al funcionamiento del capitalismo actual. Con lo cual, hay toda una serie de herramientas circulantes, pero el desafío precisamente es que esas herramientas circulantes se vayan transformando en una unidad política, en una cohesión política que permita hacer crecer y que permita avanzar hacia el desarrollo sustentable y la generación de empleo decente. Entonces, en definitiva, en un contexto de estas características, e insisto, mientras el proceso de flexibilización siga avanzando, las posibilidades de generar empleo decente son realmente escasas. Así que bueno, acá corto. Muchas gracias por la invitación, y bueno, doy paso, Gustavo, para, no sé si querés hacer alguna pregunta, comentar. Sí, ¿me escuchás, Diego? Sí, te escucho. Bueno, agradecerte justamente tu participación, la espera que tuviste. Nos quedan justamente 5 minutos del tiempo. Y me gustaría que nos indiques cómo podemos llegar desde tu perspectiva, desde tus investigaciones que has tenido
conjuntamente con la Universidad de UNPAS. ¿Cómo llegamos a ese empleo decente? ¿Cuáles son los objetivos que podemos llegar a alcanzar? Demos el primer paso. ¿De qué forma damos el primer paso hacia ese empleo decente? Bien, yo lo que creo es que la experiencia concreta la tenemos, la experiencia concreta está. Es decir, hay que volver a mirar el periodo más virtuoso del ciclo 2003-2015, que fue cuando se produce la gran recuperación del empleo. Es decir, no hay que olvidarse que Néstor Kirchner recibe 48% de trabajo informal y lo reduce al 31%. Eso, por supuesto, requirió de toda una serie de políticas muy activas, pero acá hay un componente, que es que la política activa requiere de un impulso, y ese impulso tiene que ser el crecimiento. Y la duda se genera ahí. Yo no soy economista, no me quiero meter en el campo de los economistas, pero el problema que uno ve es que no hay perspectiva de crecimiento, y que incluso tenemos en tensión dos modelos de país en disputa, esto está en toda la región, que es este modelo de reprimarización que se quiere imponer con salarios bajos. Entonces, la problemática que se genera es que las políticas activas del empleo y que un Estado protectorio del trabajo es de alguna manera una condición suficiente, aunque no necesaria para llegar al desarrollo, pero sí una condición suficiente, por lo menos para iniciar una senda. Ahora bien, sin crecimiento económico redistribuido, por supuesto, con una redistribución más igualitaria, en ese sentido ahí se hace más difícil pensar. Pero yo creo que tenemos una experiencia concreta hace relativamente poco. Me parece que hay que sentarse a pensar en cuáles son las políticas que se pueden aplicar en esta etapa, sabiendo incluso que la mirada nostálgica de poder volver a los empleos de la relación salarial fordista y de los 30 años dorados del capitalismo, desde mi punto de vista creo que hoy es imposible, y se abre el desafío también de cómo generar empleo decente en esos 30 puntos que uno marcaba, esos 30 puntos infranqueables de informalidad. Creo que hay un paso con este programa que yo mencionaba, que es muy similar a la Argentina Trabaja, que es potenciar trabajo. Me parece que ahí hay una mirada diferente a lo que quiso hacer el gobierno anterior, que era una mirada más centrada, el gobierno anterior, en la capacitación para el trabajo, mientras que acá hay una mirada mucho más productivista en términos de generar cooperativas, emprendimientos productivos, y de poder generar también, de poder considerar al trabajo del cuidado como en el marco de la producción. Es decir, que la gente que tiene al cuidado personas está produciendo. Con lo cual ahí hay también una experiencia interesante para resaltar. Bien, bien. Siguiendo con la temática que nos concierne, tenemos en la sala a estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, tenemos en sala también a estudiantes de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, tenemos a Franca Venturi, que trabaja en provincia y es directora justamente de formación profesional y empleo. También está en sala, que estoy viendo, a la Oficina de Empleo de Villa Gesell, a la Oficina de Empleo de Pinamar. O sea, tienes un público bastante amplio, Diego. Y preguntarte, aprovecho también para preguntarte, con respecto al desarrollo sostenible, vos marcaste 3 líneas de acción, que es economía, social y ambiente, ¿sí? ¿De qué forma hoy también lo podemos llevar a cabo desde los mismos municipios y desde las mismas universidades nacionales? Bien, digamos que el desarrollo sostenible tiene esos tres componentes. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a poner una empresa en un determinado territorio, tiene que haber un equilibrio entre lo que es la ganancia económica que yo me llevaría como empresario. Tengo que ser capaz de aportar al desarrollo local
también, es decir, esto tiene que ver con lo social. No solo generar empleo decente para los trabajadores que trabajen en mi empresa, sino cuál es la contribución al territorio en la cual yo emplazo mi empresa. Y después hay una tercer pata que tiene que ver con la reducción de emisiones. Es decir, cuál es el aporte que yo hago como empresario al cuidado del medio ambiente. Entonces estas tres cuestiones que atraviesan a la generación de empleo, cuál va a ser mi tasa de ganancia, es decir, no puede haber una desigualdad absoluta entre la ganancia económica y el aspecto social. Tiene que haber un equilibrio entre esas tres esferas, lo económico, lo social y lo ambiental. Mientras se pueda tener un equilibrio y que incluso se puedan plantear mejoras medioambientales en ese sentido, mientras se pueda lograr ese equilibrio entre esas tres esferas, podríamos estar pensando en la generación de un desarrollo sustentable. Ahora, mientras haya desequilibrio, mientras yo sea un empresario que lo que estoy buscando es mano de obra barata, precarizar o informalizar para llevármela toda, etcétera, ese tipo de empresariado, digamos, mientras se genere esa visión muy propia, insisto, de las plataformas digitales, mientras se genere esa visión, difícilmente logremos un desarrollo sostenible equilibrado. Bien. Bueno, Diego, también de mi parte agradecerte la participación de este espacio. Seguramente te vamos a invitar a nuevos eventos, a nuevos congresos que estamos pensando, seguramente para el futuro. Y vamos a esta que es la primera feria a nivel nacional de empleo verde, y ahora en más vamos a hacer ferias regionales de empleo verde por provincias. Así que seguramente te va a llegar la invitación a la primera feria que vamos a hacer en Misiones, que va a ser regional, y los temas van a ser exclusivamente en función a la región de Misiones. Así que agradecerte de mi parte, Diego, la participación, el tiempo que nos has dedicado y tus investigaciones a la vanguardia justamente de esta primera feria de empleo verde. Bueno, Gustavo, muchas gracias y agradecer de nuevo a la organización, a Cintra, al Ministerio de Trabajo, al CONICET por haberme invitado y a disposición para cuando gusten. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, un placer.